Vamos al capítulo 1 ahí de la epístola. Hermano, en la congregación de los tesalonicenses, de acuerdo a la epístola que el apóstol Pablo escribe, nosotros encontramos sin duda alguna todos los ingredientes básicos que nuestro Señor Jesucristo quiere que tenga una iglesia. En esta carta nosotros encontramos, por así decirlo, el diseño de la iglesia que Cristo quiere edificar. Por eso nosotros estamos hablando del modelo de los tesalonicenses, ¿ok? El modelo de los tesalonicenses. Tanto es así, hermano, tanto es así que la carta, vaya al capítulo 5 y mire cómo termina la epístola. En el capítulo 5, el versículo 25 dice, hermano, es la despedida, ¿verdad? Ya la parte final de la carta, el cierre, y dice, hermanos, orad por nosotros. Luego dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Esa palabra ósculo, ¿saben lo que significa, verdad? Con un beso santo. Y luego dice, os conjuro por el Señor. Luego dice, os conjuro por el Señor que esta carta sea o se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos o con vosotros. Amén. La importancia de lo que el apóstol dice es tal que él dice, hermanos, pido que por favor esta carta se lea a todos los hermanos. En otras palabras, que se convocara, pudiéramos nosotros pensar, a una reunión de iglesia. Y entonces la carta fuese leída. ¿Por qué? Porque era importante que toda la congregación, que toda la iglesia escuchara. Sobre todo de lo que le digo allí, hermano, el diseño de la iglesia que el Señor Jesucristo quiere edificar. Yo le digo algo, hermano, iglesia hay cientos, miles de iglesias alrededor del mundo. Miles, son miles las iglesias que hay. Ahora, ¿qué clase de iglesia queremos ser nosotros? Con mucho respeto lo digo, ¿una más del montón? Hermano, nosotros tenemos que tener como iglesia un propósito. Y nuestro propósito es que esta iglesia se parezca al diseño que el Señor Jesucristo tiene para su iglesia. Nosotros tenemos que evaluar constantemente, hermano, ¿qué clase de iglesia somos? ¿Para dónde vamos? Si estamos torciendo el rumbo, estamos perdiendo la dirección, hermano, nos estamos saliendo del camino o vamos en la dirección correcta. Por eso siempre les he dicho que la iglesia tenemos que cuidar que a la larga no se convierta en un club. Y no se convierta tampoco en algo de rutina, hermano. Voy a la iglesia porque tengo que ir todos los domingos. Esa no es la actitud por la cual se viene a la iglesia. Voy el lunes porque ya el programa dice que hay que ir el lunes y que hay que ir el miércoles, etcétera, etcétera. No, hermano. Voy a la iglesia porque quiero alabar al Señor, porque me encanta estar entre los hermanos, compartir con ellos, estar entre el pueblo de Dios, alabar al Señor, servir al Señor. Entonces, hermano, en esta carta nosotros vamos a encontrar los ingredientes básicos que muestra la iglesia que el Señor quiere. Para nosotros no lo vamos a ver todo, y apenas hoy vamos a leer unos pocos versículos. Pero la iglesia, si realmente ha de estar preparada, hermano, para recibir al Señor, ella debe considerar algunos elementos. Ella debe considerar sobre todas las cosas, hermano, su condición espiritual. Su condición espiritual.
Hoy en día está muy de moda el término mega iglesia. Y ese término mega iglesia tiene que ver, número uno, con el tamaño del templo, lo fastuoso del templo, la tecnología que puede haber dentro del templo. Y por otra parte también tiene que ver con la cantidad de miembros que tenga la iglesia. Entonces, como está muy de moda el término, muchas iglesias, entonces tenemos como meta ahora construir el mejor templo, lleno de tecnología. Y por otra parte, hermanos, tener una iglesia que tenga miles de personas. Y es por eso entonces que muchos han caído en quizás diluir el mensaje de tal manera que la gente lo pueda recibir con mayor facilidad. Por ejemplo, no confrontar a la gente y decirle que si quieres que el Señor Jesucristo te salve, necesitas reconocer que eres un pecador. Y necesitas arrepentirte de todos tus pecados y volverte a Dios. Eso es lo que necesitas hacer. Pero entonces, claro, es más fácil de repente pregonar o predicar un mensaje donde no se confronte quizás, ¿verdad?, de una manera tan directa a la gente y que sea fácil que la gente entonces entre. Pero estamos llenando la iglesia de inconversos. Y la iglesia del Señor, la Biblia dice que el Señor, cuando estaba la iglesia, uno dice la iglesia primitiva, pero es la iglesia del primer siglo, ¿no? Dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia, ¿a quiénes? A los inconversos, a los que habrían de ser salvos. Y eso es lo que nosotros tenemos que orar, hermano. Que nuestra iglesia, si tiene 5, si tiene 10, si tiene 20, si tiene 30, los que el Señor quiera agregar, pero que todos sean salvos. Y otra cosa, hermano, las iglesias, y es otra tendencia que hay, es a llenar las iglesias de actividades. Actividades y actividades y actividades y actividades. Entonces, nosotros, hermanos, como iglesia, si hemos de estar preparados para recibir al Señor en su segunda venida, ¿qué cosas tenemos que considerar, hermano? Las cosas espirituales, la condición espiritual de la iglesia por sobre todas las cosas. Ahora, nosotros vamos a ver algunos elementos espirituales que tenía la iglesia de los tesalonicenses, que la calificaban como una iglesia que estaba preparada para recibir al Señor Jesucristo en su segunda venida. Esa es una buena pregunta, hermano. Le pregunto yo a usted, individualmente, ¿usted está preparado para recibir al Señor ahora mismo? Le pregunto, respóndase usted mismo. Sea honesto. ¿Está usted preparado, preparada para recibir al Señor ahora mismo si Él viniera por usted? ¿Está todo en orden? ¿Está usted consciente de lo que significa que el Señor venga a buscarle ahora mismo? Ahora, le hago otra pregunta. Ahora, pensemos como iglesia. Como iglesia, ¿creen ustedes que nosotros estamos listos, estamos preparados para recibir al Señor si viniera a buscarnos ahora mismo? Ahora, dice la Biblia que la venida del Señor es algo inminente. Es algo que puede ser en cualquier momento, cualquier hora, cualquier día, hermano. ¿Estamos nosotros como iglesia preparados para recibir al Señor? Esa es una buena pregunta. Ahora, vamos a 1 Tesalonicenses. Vamos a empezar con el capítulo 1, el versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo,
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Detengámonos un momento allí, por favor. Lo que nosotros vemos aquí, al inicio de la carta, en el primer capítulo, hermano, básicamente lo que nosotros vemos es una acción de gracias. Una oración que pudiera, o básicamente lo que hace es describir una acción de gracia. ¿Quiénes escriben la carta? La carta la escribe el apóstol Pablo, Silvano, también conocido como ¿quién? También conocido como Silas. Es la misma persona, ¿ok? Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. Ellos son los que escriben la carta a la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, en la carta, hermano, al inicio de la carta, lo primero que se deja ver allí es una acción de gracia. Porque nota que dice el versículo 2, damos, ¿cuándo? Siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahora, hay una acción de gracia, una acción de gracia en conjunto. Pero no solamente que hay una acción de gracia, hermanos, por simplemente iniciar de esa forma la epístola. En la antigüedad, cuando se escribía una carta, se estilaba, ¿ok?, que al inicio de la carta se comenzara con una expresión de acción de gracia. Y no solamente una expresión de acción de gracia, sino que en esa acción de gracia se estaba buscando de alguna manera como alabar, ¿no?, a aquella persona o grupo de personas a quienes iba dirigida la carta. Eso tenía un propósito, que la persona al iniciar, ¿verdad?, al comenzar la lectura de la carta, si notaba algunas palabras de alabanza de esa persona hacia el receptor, bueno, ya eso de alguna manera, ¿verdad?, hacía amena la lectura de la carta. Pero en el caso de esta carta, hermano, no solamente ese es el propósito que estaba buscando el apóstol Pablo, ¿ok?, ni Silas ni Timoteo cuando están escribiendo la epístola, sino que, hermanos, ellos están mostrando esa acción de gracia, hablando, haciendo referencia a esa acción de gracia, porque ellos, hermanos, estaban reconociendo de alguna manera la bendición de Dios en su obra misionera. O sea, ellos sabían que los tesalonicenses, que habían sido fruto del trabajo misionero del apóstol Pablo, eso era producto de la bendición de Dios. Por eso entonces ellos comienzan la epístola y diciendo, damos gracias, o damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahora, nota, hermano, ¿cuándo daban ellos gracias a Dios? Siempre, siempre, mi hermano. La acción de gracia es un elemento que nunca debe faltar en nuestras oraciones. Nunca, hermano mío. La frecuencia de la acción de gracia en nuestras oraciones revela la espiritualidad de un cristiano y de una iglesia. Por eso, hermano, el dar constantemente gracias a Dios es importante. ¿Cuántas acciones de gracia expresamos la última semana, por ejemplo? Esta última semana. ¿Cuánto tiempo tomamos para agradecer al Señor? No debemos acostumbrarnos, hermano, a que cada día de nuestra vida pase sin dar por lo menos una acción de gracia al Señor. Vaya un momento a Romanos, por favor. Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1, el versículo 18, dice lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, nadie puede negar la existencia de Dios, porque solamente salir allá afuera y ver, hermano, la creación, su hermosura, la maravilla de la creación, la sabiduría que hay en ella, hermano, definitivamente todo apunta a que existe un creador. Entonces eso es suficiente para que nosotros, nada más por eso, el ser humano, el hombre, debería vivir constantemente agradeciendo a Dios. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por el aire, gracias a Dios por el sol, gracias a Dios por las nubes, gracias a Dios por el mar, gracias a Dios por las montañas. Eso es lo que debería ocurrir. Pero dice la Biblia, allí en Romanos seguimos leyendo, el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios a través de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y miren lo que viene como producto de la falta de acción de gracia. El versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. En otras palabras, la idolatría viene como resultado de desconocer que existe un único Dios, creador de todas las cosas, que sustenta su creación, que nos ha dado la vida y que nos mantiene con vida también. Entonces, producto de eso, desconocemos a ese Dios, no le damos gracia, entonces fácilmente se cae en la idolatría. Por eso, hermano, una buena relación con Dios, escúchenme por favor, de la abundancia del corazón habla la boca. En nuestra boca, hermano, de nuestros labios, constantemente, hermano, deben salir acciones de gracia. Eso revela nuestra condición espiritual. Eso revela nuestra condición espiritual. Ahora, no estoy hablando nada más de las acciones de gracia cuando abrimos espacios aquí. Porque a veces uno, públicamente, bueno, no estoy hablando tú, hermano, en tu vida personal, en tu tiempo de oración. El apóstol dice allí, damos siempre gracias. Damos siempre gracias. Y no solamente eso, hermano, sino que también, y nos lleva al otro punto, las acciones de gracia también deben ser específicas. Nosotros debemos aprender a orar específico, ¿verdad? Necesitamos aprender a orar específico. No es que no sepamos orar específico, usted sabe orar específico. El problema es que no lo hacemos. Entonces yo digo, Señor, te pido que me ayudes. ¿Pero me ayudes en qué? ¿En qué quiere usted que el Señor le ayude? Ahora, escuche, hermano, el orar específico necesita una mayor disciplina. Porque si usted va a orar específico, ¿qué necesita? ¿Pasar más qué? Pasar más tiempo en la oración. Entonces es muy fácil orar, Señor, bendíceme en este día y que todo me salga bien, en el nombre de Jesús, amén. Pero es muy diferente cuando digo, Señor, en este día tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Te pido, Padre amado, que me guíes. Señor, en este día también tengo este asunto pendiente.
tengo tal situación que resolver, tengo tal reunión, Padre amado. Te ruego que me bendigas en esto, Señor, aquello y lo otro. Entonces, necesita una mayor disciplinación o horario específico. Pero necesitamos, hermano, ejercitarnos en la oración específica. Y en la acción de gracia también debe ocurrir lo mismo. En la acción de gracia, nosotros también tenemos que aprender a hacerlo específico. Porque note lo que dice ahora allí 1 Tesalonicenses, en el versículo 3. Primera a Tesalonicenses capítulo 1, estamos en el versículo 3. Note que después de la acción de gracia, del versículo 2, donde dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Eso parece general, ¿verdad? Esa acción de gracias es muy general. Pero en el versículo 3, y es lo que vamos a estudiar en esta mañana, y es donde yo quiero que nosotros nos quedemos ahí meditando, hermano, y tomemos el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted nota cómo va de lo general a lo específico. Y da específicamente acción de gracia hasta el versículo 3 por 3 cosas. Número 1, hermano, esos son elementos espirituales que tenía la iglesia y que el apóstol expresa en la acción de gracia. La primera de ellas es ¿cuál? ¿Por qué da gracias el apóstol allí? En cuanto a la iglesia, por la obra de vuestra fe. La obra que estaba haciendo la iglesia era una obra llena de fe y por fe. Era una iglesia que tenía fe, hermano mío, para hacer la obra. Como resultado de su fe, la iglesia estaba involucrada con entusiasmo en la obra del Señor. O sea, que la fe es determinante, es importante. La medida de fe que nosotros como iglesia tengamos, hermano, para hacer más o hacer menos en pro de la obra del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo está nuestra medida de fe? ¿Cómo está nuestra medida de fe? ¿Cómo podemos probar nosotros nuestra medida de fe como iglesia, hermano? Le pregunto, ayúdenme ustedes. ¿Cómo? Como iglesia necesitamos medir nuestra medida de fe. El apóstol Pablo daba gracias porque la iglesia en Tesalónica tenía una buena medida de fe y estaban involucrados en la obra porque tenían fe. ¿Cómo podemos saber nosotros? ¿Perdón? Por el crecimiento de la iglesia. ¿Qué más? En la lucha y en las pruebas, la iglesia tiene que seguir caminando. Como dice el corito, ¿no? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria. Ahora, ¿por qué la iglesia sigue caminando? ¿Porque nosotros tenemos la fuerza para seguir adelante? No, hermano, porque Él es el vencedor. Pero nosotros creemos en eso. Tenemos fe, hermano, en que de todas las aflicciones, hermano, de todas, hermano, el Señor nos va a librar. Y vamos a seguir adelante. Podemos avanzar. Entonces, ciertamente en las pruebas y las luchas y las aflicciones, si la iglesia se queda estancada, se derrumba, se atemoriza, se paraliza, esa es una iglesia que no tiene fe. ¿En qué otra cosa? ¿En qué otra cosa? ¿Perdón? En nuestra capacidad de dar. Porque este es un trabajo por fe. De fe. ¿Verdad?
Y lo que damos, lo hacemos creyendo que el Señor lo va a multiplicar y va a engrandecer su obra. ¿En qué otra cosa, por ejemplo, hermano, podemos ver nosotros? Por las actividades que como iglesia nosotros somos capaces de emprender. William o Guillermo Carey, un misionero de muchos años atrás, que llegó a la India y el Señor le permitió, por su gracia y su misericordia, establecer allí un tremendo ministerio como misionero. Él dijo: emprendan grandes cosas para Dios y esperen grandes cosas de Dios. Entonces, hermano mío, como cristianos, como iglesia, hermano, las actividades que planificamos, los proyectos que tenemos, hermano, ¿de qué tamaño son? ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Tenemos una visión pequeñita? ¿O tenemos una visión amplia? Porque todo eso, hermano, nos va a servir a nosotros para medir la fe que tenemos. Si queremos nada más como dice uno, conformarse, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Con lo que tenemos? Y nada más. Yo creo que no. Yo creo que no. Debemos nosotros, hermano, si tenemos un Dios grande, todopoderoso, hermano, que no conoce de obstáculos que puedan detener sus propósitos, entonces, hermano, nosotros tenemos que vivir creyendo en eso. Miren, hermano, aflicciones, tribulaciones, angustia, problemas, persecuciones, como usted lo quiera llamar, todo el mundo las tiene. El apóstol Pedro le decía a la iglesia: mire, los mismos padecimientos que se están cumpliendo en su vida y en la mía, tenemos que recordar que se van cumpliendo también en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Pero tenemos que tener, hermanos, fe en el Señor. Yo creo que todo va acompañado. La fe, las gracias a Dios para trabajar en su obra y de verdad, de corazón, con amor. Amén. Y ser constante. Ya vamos a ver eso, hermana, porque es cierto lo que usted está diciendo. Vaya un momentito a Santiago, por favor. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, desde el versículo 18, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar, o ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y el ejemplo que da allí, hermano, que es muy conocido, nosotros conocemos de la vida, el testimonio en la Biblia de Abraham. Vaya un momentito a Génesis capítulo 22, hermano, por favor. Génesis capítulo 22. Si hay algo en lo que nosotros tenemos que tener fe, hermano mío, es en la palabra de Dios y en su promesa. Dice el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso sí que es una prueba, hermano mío. Y es una tremenda prueba, porque mire lo que dice el versículo 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, ¿quién? Tu único. Y después dice, ¿a quién? A Isaac, a quien amas. Y a ese ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Vean la fe de este hombre, hermano mío. Dios le había dicho a Abraham, él tenía un problema. Su esposa era estéril, y él no tenía descendencia que le heredara. Él hablando con Dios le dice, Señor, ¿quién me va a heredar? Porque no me has dado descendencia. Me va a heredar un siervo llamado Eliezer. Porque no tengo descendencia, no me has dado descendencia. Entonces Dios le da una promesa y le dice, no te va a heredar tu siervo, te va a heredar un hijo que va a dar a luz tu mujer Sara. Ella era estéril, pero Dios le da esa promesa a Abraham. ¿Quién le iba a heredar? Su hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Isaac. Él era quien le iba a heredar. Ahora aquí entonces Dios parece que cambia el plan. Y Dios le dice, no, un momento. Pero claro, la Biblia dice que es una prueba. Eso lo sabe usted y lo sé yo, pero en su momento Abraham no lo sabía como tal. Y bueno, ahora hay que ofrecer a Isaac. Pero Dios le había dado a él una promesa, hermano. Y la fe de Abraham era tan grande que él sabía, hermano, que Dios iba a ser fiel a su promesa. Por eso es que en el versículo 5, cuando él está hablando a los siervos y le dice, espera aquí, yo voy a ir con el muchacho, pero dice que volveremos. O sea, vendría él y vendría también el muchacho que él iba a sacrificar, porque él estaba dispuesto a sacrificarlo, a obedecer a Dios. Pero él sabía que Dios era poderoso, número uno, y también era fiel a su promesa, que si era necesario tenía que levantar a Isaac, resucitarlo y devolvérselo, porque Dios es fiel, hermano. Esa era la fe de Abraham, hermano. Por eso él le dice a los siervos, tranquilos, yo voy, pero volveremos los dos. ¿Por qué? Porque no podía heredar otro, porque Dios le dijo a Abraham, es Isaac quien te va a heredar. ¿Comprende? No podía haber otro hijo, tenía que ser Isaac, porque la promesa fue en Isaac. Hermano mío, la fe, hermano mío, la fe en la palabra de Dios, la fe en su promesa, hermano, es vital, es sumamente importante, hermano. Creerle a Dios, esperar en Dios, ser constante, hermano, y mostrar fidelidad a Dios, porque confiamos y creemos, hermano, que todas sus promesas son fieles y son verdaderas. Vaya un momento, por favor, a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y el versículo 1.
Dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? Hablando de esos personajes bíblicos, ¿verdad?, que nosotros conocemos. ¿Por qué ellos alcanzaron buen testimonio delante de Dios? ¿Por qué? Por la fe, hermanos míos. Por la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es exactamente lo que hizo Abraham. Yo no sé cómo él lo va a hacer, ni cuándo lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer porque él lo prometió. Eso es la fe, hermano mío. Además dice ahí mismo en Hebreos capítulo 11 y el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Y cuando usted lee, hermano, todos los detalles que aparecen allí acerca de los hombres del Antiguo Testamento, hombres y mujeres, siempre la palabra o la primera frase dice, vea el versículo 7, por ejemplo, por la fe Noé. El capítulo 8, el versículo 8, por la fe Abraham. Y luego, el versículo 17, otra vez, por la fe Abraham. Luego, el versículo 21, por la fe Jacob. Versículo 22, por la fe José. Versículo 23, por la fe Moisés. Por la fe, por la fe, por la fe, hermano mío. Por la fe Abraham escuchó a Dios y siguió, hermano, el plan de Dios, que dejara su tierra y a su familia, y dice la Biblia, sin saber a dónde iba, pero confiaba en Dios, esperaba en Dios, sabía, hermano, que si Dios comenzó algo, Él lo va a terminar. Sabía que Dios no le habría de abandonar. Sabía, hermanos, que Dios tenía absoluto control y dominio de su vida. Es más, Abraham en algunos momentos de desesperación, hermano. Ustedes saben cuando él llega a Egipto y el rey, el faraón, le pregunta que quién era esa mujer. Él mintió porque él dijo que era su hermana. Realmente era su medio hermana. Pero él le dice a Sara que tiene que mentir. Y él va a mentir porque tenía miedo que Faraón lo matara. Porque ella era una hermosa mujer. Entonces que por causa de su mujer lo matara. Entonces él miente en una medida desesperada. Pero si Dios lo había traído de allá, hermano, Dios lo había introducido en la tierra, Dios tenía un plan que iba a acabar. Porque Dios cumple lo que promete. Entonces en un momento allí, vean, hasta los grandes hombres de fe, hermano, tuvieron sus debilidades. Y en ese momento Abraham como que perdió la brújula. Y su fe en ese momento como que no estaba tan fuerte. Porque él tenía que confiar, hermano, que Dios lo habría de cuidar. Y aún, escucha, hermano, aún después que Abraham comete ese error, Dios igual lo protegió. Y Dios igual lo bendijo. Así de fiel es Dios. Cuando Dios comienza algo y cuando Dios está determinado a hacer algo, hermano, no hay poder del infierno, hermano mío. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda oponerse a los propósitos, a los designios de Dios, hermano mío. Nosotros tenemos que confiar plenamente en ese Dios, hermano. Mire, hermano mío, y hacer como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fe, hermano, que nosotros tenemos que tener en el Señor. Porque la fe es una cuestión de esperar, hermano. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios nunca te va a dar lo peor o lo malo, hermano mío, porque dice la Biblia
¿Qué padre es aquel si su hijo que le pide pan le va a dar una piedra? O si le pide pescado le va a dar una serpiente o un escorpión. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar las cosas que necesitamos? ¿Cuánto más, hermano? Pero es una cuestión de fe. Buscar y hallaréis, tocar, llamar y se os abrirá, hermano. Pero con fe, hermano mío. Y pudiéramos quedarnos nada más hablando del tema de la fe. De verdad, hermano. Porque es vital para nosotros. La fe, hermano mío. Y el otro punto, hermanos, ahí en 1 Tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses, hermano mío, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Y luego dice: de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermano mío, otro aspecto importante, un elemento importante en la iglesia, hermano, no solamente es la fe, sino también el amor. Lo que usted decía, mi hermano, son cosas que son importantes, elementos, hermano, que en la vida espiritual de la iglesia siempre deben estar presentes, del trabajo de vuestro amor. Vamos un momento a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, el versículo 34, dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando el apóstol se refiere a ese trabajo de amor, hermano mío, número uno, la iglesia estaba llena de un amor sincero, primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Y también estaba llena de amor para con su prójimo. Y especialmente para con sus hermanos. Vamos un momento a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, una marca de los nacidos de Dios, de los hijos de Dios, es que hay una manifestación clara, evidente, de amor. Número uno, hermano, de amor hacia Dios. De amor hacia Dios. Y también de amor hacia, o entre nosotros, y hacia los perdidos también. En nosotros, hermano, una marca
que tiene que haber, que tiene que dejarse notar claramente, es el amor. ¿Por qué? Porque nosotros somos nacidos de Dios y Dios es amor. Y como resultado de ese amor, entonces la iglesia empieza a obrar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor en acción. El amor de Dios no es nada más un sentimiento. El amor de Dios es un amor que te hace accionar y hacer algo por las personas. Por eso dice allí mismo, continuamos leyendo, en 1 de Juan, capítulo 4, vamos al versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El que dice que tiene el amor de Dios o que es nacido de Dios, tiene que tener el amor de Dios. Y si tiene el amor de Dios, hermano, ese amor constantemente te va a empujar a hacer algo por aquel que está perdido, aquel que está en gran necesidad, aquel que está afligido, aquel que está llorando, aquel que está solo. Porque la Biblia dice que el amor de Dios se mostró. El amor de Dios se muestra. Y como resultado entonces, hermano, la iglesia va a producir el trabajo que tiene que hacer. Ahora, ¿de qué clase de amor estamos hablando nosotros, hermano? Si yo tengo el amor de Dios en mí, si soy hijo de Dios, yo tengo el amor de Dios, porque Dios es amor. Pero vamos a 1 Corintios. Yo no me canso, hermano, de verdad, cuando digo que tengo amor, y que yo amo, y que tengo el amor de Dios en mí. Siempre como un rayo viene este texto a mi mente. Y me sirve, hermano, para probarme a mí mismo. Nota lo que dice. 1 Corintios capítulo 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Dice el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y luego dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos creyendo que la estamos haciendo por amor. Porque la motivación siempre tiene que ser el amor. ¿Usted sabía que hay mucha gente que hace donaciones? Número uno, de lo que le sobra. Por eso aquí cuando recogemos ropa, juguetes o lo que sea para otras personas, no traiga ropa con huecos, juguetes rotos. Eso no es así. Vamos a darle que la sobra. No. Tenemos que hacerlo por amor. Usted sabe que hay mucha gente que hace donaciones, grandes donaciones, pero no lo hace por amor. Hay mucha gente que es altruista, o sea, que tienen centros o organizaciones que hacen donativos. Algunos lo hacen porque en países, empresas que hacen eso, no pagan impuestos, ¿no, mi hermano? Hay una en cuanto a lo que es el pago de impuestos, hay una compensación allí. Aquí en Venezuela también. Y no solamente eso, que hay otros que lo hacen porque son figuras públicas. Ejemplo, por ejemplo, no voy a decir que todos,
Pero sí sabemos que algunos, por ejemplo los políticos, especialmente cuando andan en campaña, están dando para recibir. Pero no todos, porque yo creo que sí hay algunos que hacen las cosas y se involucran con la intención de que las cosas mejoren. Pero también artistas famosos, fulano do nota, y eso lo pasa, eso lo agarra, bueno, revistas, periódicos, medios de comunicación, cuando la Biblia dice lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu derecha. Y que no estemos en eso haciendo publicidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está lleno de amor. Hermano mío, mire, yo ruego al Señor que el Señor nos ayude a tener fe, que aumente nuestra fe. Pero la Biblia dice que la fe sin amor no es nada. Entonces necesitamos fe por una parte, pero por otra parte, hermano mío, necesitamos amor. Y no vamos a poder tener amor o crecer en amor a menos que Dios nos lo dé, nos haga crecer, porque dice la Biblia que Dios es amor. En otras palabras, Él es la fuente del amor. Ahora, ¿de qué clase de amor? Siga leyendo conmigo allí. Estamos en el versículo 8. ¿Sí? No, en el versículo 4. Mire, el amor, ¿cómo es el amor? Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. Y un amor al que nosotros tenemos acceso. Un amor que se ha perfeccionado en nuestros corazones. Y un amor que podemos compartir con otros también. Ahora vaya a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y el versículo 10. Y léelo conmigo, por favor, a una sola voz. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de ¿qué? El trabajo de amor que habéis mostrado ¿hacia quién? Hacia su nombre, habiendo ¿qué? Servido a los santos y sirviéndoles aún. No podremos, hermano, servir como tenemos que servir, a menos, hermano mío, que tengamos primeramente un sincero y puro amor hacia el Señor. Recuerda, hermano, esto: no cuenta tanto lo que hagas, sino la motivación por la que lo hagas. Y eso es lo que tenemos que cuidar, la motivación. Por eso le digo, no haga las cosas para el Señor porque tiene que cumplir. No haga las cosas para el Señor porque tiene que hacerlo porque le da pena el que dirán, etcétera, etcétera. No lo haga, no haga nada. Eso no cuenta. Eso no cuenta. En su cuenta no está entrando ningún saldo a su favor. Porque la motivación, hermano mío, es importante. Por eso dice allí: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Eso es lo que Él no olvida. No es injusto para olvidarlo. Nuestra obra de amor, llena de amor hacia su nombre. Y también, hermano, entre nosotros. Si yo vengo a predicar aquí, si yo vengo porque me toca, que me toca, y me toca y tengo que hacerlo porque, bueno, esa es la responsabilidad que tengo. No, hermano, yo tengo que estar aquí haciéndolo por amor al Señor, pero también por amor hacia ustedes, porque anhelo en ustedes, hermano, que se produzca algún fruto espiritual.
Porque los veo y quiero ayudarle, quiero animarle, quiero guiarle, quiero bendecirles, hermanos míos, pero porque les amo. Porque si no, hermano, esto, mire, por más que sude, por más que sea largo, por más que tenga profundidad, hermano, si no hay amor, de nada sirve. Yo le digo, hermano mío, mire, por favor, póngase a pensar, ¿cuánto tiempo tiene usted sirviendo al Señor? ¿En cuántas actividades se ha involucrado? Pero ¿cuántas de verdad ha hecho usted por amor a su nombre y por amor también a los otros, a los que va a servir? Solamente esas van a contar. Lo demás no. Lo demás no. Porque no fue hecho con la motivación correcta. ¿Por qué usted está sentado hoy aquí? O sentada hoy aquí. Lo primero, hermanos, tiene que ser por amor a Dios. Porque amo al Señor. Y luego, como resultado de ese amor, porque amo a mis hermanos también. Yo quiero estar allí con ellos. Yo no quiero dejarlos solos. Yo quiero ser parte, hermano mío, de lo que está pasando allí, de lo que Dios está haciendo allí. Me importa la gente, me importan mis hermanos. Me importa lo que la iglesia, lo que está aconteciendo, lo que el Señor está haciendo. Esa es la motivación correcta, hermano mío. Esa es la forma correcta de servir al Señor. Y lo último, hermano. Lo último ahí en 1 Tesalonicenses. Pero no menos importante. 1 Tesalonicenses, el capítulo 1. Dice 1 Tesalonicenses en el versículo 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo, hermano mío, a Efesios capítulo 2 y versículo 12, nosotros antes de conocer a Cristo, ¿sabe cómo estábamos nosotros? Sin esperanza. Sin esperanza. A mí se me enseñó que la ley de la vida es: el hombre crece, nace, se reproduce y muere. Punto. Por eso es que la gente dice: al cuerpo hay que darle lo que pida. Hay que aprovechar esta vida porque esta vida es corta. Porque no tienen esperanza. Andan como los que no tienen esperanza. No saben qué viene después de aquí. Así andábamos nosotros en nuestro tiempo. Pero ahora en Cristo tenemos esperanza. Es más, dice 1 de Timoteo, hermanos, que Cristo, 1 de Timoteo en el capítulo 1, el versículo 1, dice que Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza, hermano mío. Ahora vaya a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El versículo 17. Escucha, hermano. La constancia en la obra de la iglesia en Tesalónica estaba fundamentada en la esperanza segura de la segunda venida de Cristo. Para ellos eso era fundamental, hermano. Era algo que los llenaba de esperanza. Por lo tanto, eran constantes. Por lo tanto, podían continuar esperando la segunda venida de Cristo. Lea lo que dice, por favor, Romanos capítulo 8, y vamos desde el versículo 17. Dice así: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermano mío, cada día que pasa, Cristo está más cerca de nosotros. Su venida está más cerca de nosotros, hermano mío. Y algún día, hermano, en alguna hora, en algún momento, hermano mío, todo va a cambiar. Esta lucha, los afanes, las complicaciones, hermano, las aflicciones, las tentaciones, la lucha constante con nuestras debilidades, hermano mío, todo va a acabar. Esperamos ese día glorioso, hermano. Lo esperamos por fe. Y el Señor que lo prometió lo hará, hermano mío. Pero necesitamos, mientras eso llega, confiar en eso, hermano. Y ser constantes. Porque Cristo viene, hermano mío. Cristo viene. Dice en primera, vamos un momentito a primera de Tesalonicenses, ahí mismo, en el capítulo 4, primera Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13, hermano mío. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no que, como los que no tienen que. Esa es la clave, hermano, del texto que nosotros muchos hemos escuchado y algunos hasta sabemos de memoria. ¿Cuál era la intención del apóstol Pablo hacer referencia a la segunda venida de Cristo, hermano? ¿Para qué? Para que no se la iglesia no se entristeciera y estuviera como los que no tienen esperanza, que andan diciendo: ¿y después de esta vida qué? ¿Y para qué tanto trabajar? ¿Y para qué tanto ir y venir? Si al final todos vamos a morir. No, hermano. Nosotros no pensamos así, porque nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Y es lo que viene a decir ahora el apóstol, hermano. Miren lo que dice primera Tesalonicenses capítulo 4, ahora el versículo 14. Porque si creemos, vean que es por fe, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y lo más hermoso, hermano mío, y estaremos siempre con el Señor. Amén. Qué esperanza más maravillosa, hermano. Esa es la motivación, la esperanza, hermano, para nuestra constancia. Como dice, hermano, primera a los Corintios, vaya por favor, primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 51. Primera a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 51 dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvidará la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano. Aquí no estamos perdiendo el tiempo. Aquí nadie está perdiendo el tiempo. Aquí todo el que está involucrado en la obra, sirviendo al Señor, creciendo, constante, no es en vano. No es en vano, hermano. Algún día, en algún momento, en alguna hora, en algún minuto, en algún segundo, hermano, nos vamos a reunir con el Señor. Y acabará todo este afán, hermano. Acabarán las luchas. Y todo, hermano, lo que nos espera es un futuro glorioso y maravilloso. Que el Señor nos ayude, hermano mío, como iglesia, a crecer en fe, a crecer en amor y también en esperanza. En esperanza, hermano mío. La fe para emprender grandes cosas para Dios. El amor para hacerlo con las motivaciones correctas. Y la esperanza para permanecer firmes y constantes a pesar de las pruebas, de las aflicciones, hermano. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos y te damos gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Oh Señor,